amiga Betty Aguilera y estamos en una transmisión más de su programa Frente al Espejo, una producción de Olve Producciones, y productora asociada Antonio Martínez. Y bueno, el día de hoy tenemos un buen amigo que teníamos mucho tiempo de no ver, sí estar en contacto, no vernos físicamente hasta hoy, precisamente porque estamos cuidando esta cuestión de la sana distancia. En estos tiempos, por favor, se les pide, sigan usando su cubrebocas. El cubrebocas es la mejor herramienta que tenemos para luchar contra esta pandemia. Y bueno, tenemos hoy a nuestro amigo de Colón, Polo Bárcenas. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, Betty, un gusto de estar contigo. Ya tenemos rato de no vernos, ¿verdad? Ya tenemos rato de no vernos, como mucha gente, ¿no? Como mucha gente, pero mira, yo creo que ahorita en estos momentos es lo mejor. Sí. Lo mejor es ser prudentes, como lo platicamos ahorita fuera de micrófonos, adoptar ese escenario C para que seamos conscientes por nosotros, y nosotros nos cuidamos a los demás. ¿Cómo has estado, Polo? A ver, platícame. Me llama mucho la atención, el día de ayer, de antier, me parece que fue el registro de Kiko. Kiko se registra por el Partido Querétaro Independiente. Tú que eres un candidato, que fuiste un candidato independiente y que estás visualizando los escenarios para esta elección de este año, ¿cómo ves ese tipo de situaciones desde tu perspectiva? ¿Te refieres a la parte de sí, de qué tan independiente? Estamos hablando de un partido que se llama Querétaro Independiente, ya, que está adoptando ciudadanos. Ya. Tú eres un ciudadano que no tiene partido. Cierto. Primero pues vienes de tu papá, que le mandamos también un cordial saludo, un priista conocido y reconocido, ¿sí?, por amigos y contrincantes políticos, como un gran político que hizo mucho en su momento por Colón. ¿Por qué tú decides no contender por ningún partido? En la vez pasada y este posible escenario. Sí, fíjate que, bueno, hemos ido cambiando mucho a través de estos años. Uno va entendiendo y aprendiendo muchas de las cosas. Hace 2 años decidimos participar sin partido porque realmente no nos representaba ninguno en ese momento como tal, precisamente por lo que veíamos de un hartazgo de la ciudadanía con los partidos, que además sigue vigente. Hoy la gente ya no se quiere afiliar a nada, hoy la verdad es que ya no cree en nadie, ¿no? Hoy hay un desgano realmente, pero hace 2 años también. Se abren las oportunidades. De hecho fue la segunda elección donde en Querétaro había la oportunidad de ser independientes y decidimos participar con la firme idea de que había una cancha pareja. Descubrimos que no lo había, y no me refiero a un tema propio de la reelección que vivimos en Colón, que además ahí puso una cancha todavía más compleja, sino que el sistema democrático de México está hecho para partidos y por los partidos. Eso no lo entendimos en ese momento hasta en el previo, porque por ejemplo, yo les decía que es muy complejo el modelo independiente, pues porque de entrada al que fiscalizan, al que revisan, al que le exigen, pues es al candidato. Claro, sí. A mí, por ejemplo, me llegaron multas por no subir un día de agenda, me llegaron multas porque regreso los 18,000 pesos que me dan para la campaña del Instituto Nacional Electoral, porque no lo cargué y aboné contablemente como debería, cuando pues, yo ni siquiera entró, realmente lo regresamos. ¿Y por qué ese desconocimiento? O sea, tú llegas, te registras como candidato independiente, pero esa parte que pues hoy día la cuestión de transparencia y fiscalización a todos los candidatos, eso sí está siendo parejo. Sí. Pero ¿por qué en ese momento ustedes no visualizaron que podía pasar? No lo visualizamos porque nos ganó el lado ciudadano. Es decir, como ciudadano tú solamente ves la punta del iceberg, es decir, de decir yo quiero participar, quiero aparecer en una boleta, quiero proponer mi modelo de gobierno en caso de llegar. Pero se nos olvida que hay todo un sistema precisamente de revisiones y eso, y los partidos nacen para eso. Los partidos son un medio para llegar al poder, y ellos tienen estructuras que uno como ciudadano no, es decir, una parte electoral, una parte jurídica, una parte operativa, una parte de merco, una parte creativa, y lo más importante es que las fiscalizaciones son a los partidos. Aunque la persona sea el culpable pero el partido acaba siendo, me pasó, por ejemplo, nosotros hacemos una denuncia contra el alcalde que se reelige,
y cuando llega después de 2 años la sanción, pues resulta ser que ni siquiera estaba en el partido y le pega al partido que le había apoyado, ¿no? Entonces, claro, son de estas cosas que por eso digo que el sistema está hecho por y para partidos, y esa crueldad de un modelo que yo siento que nace para despresurizar a la sociedad, más no para ganar elecciones de una manera aplastante, porque además desde el lado independiente, yo desde la campaña les decía, el que seas independiente no significa que seas bueno o malo, es decir, pues hay de todo, y también en un partido hay gente muy valiosa, como también hay algunos que decimos que ojalá no estén, ¿no? Pero esa parte es algo muy complejo de que lo entendiera la sociedad, decir, a ver, el problema no es, el modelo independiente lo único que te da es esa separación, pero que además también llega un punto en que dices, ocupas además, pues más equipo, es decir, un equipo que te refuerce, y más pensando en un ambiente donde el eslabón municipal es el más débil, y después tienes el Estado y tienes la Federación, y donde todos tienen que ir en línea para poder hacer desarrollo correcto. Eso, la verdad es que lo entendimos al pasar de los meses después de la elección pasada, donde la verdad es que sí íbamos solos, es decir, era un modelo donde pues éramos solos contra un sistema creado en la nación, y que venía en cascada, pero por una línea, insisto, hecha por legisladores hace muchos años, y que entonces esa es la parte compleja que nosotros vimos, que efectivamente era muy difícil. Nosotros hicimos una estructura de amigos, emulando la de un partido, es decir, teníamos un área electoral, teníamos un área de mercadotecnia, teníamos un área de análisis de fuerzas políticas, tratamos de emular un partido, pero sin embargo no es lo mismo porque no somos, es decir, nosotros no vivimos del erario, no vivimos del modelo. Claro, no, pero aparte tienes la gran diferencia en la cuestión económica, porque los partidos ya tienen, de acuerdo a su número de votación, ya tienen un porcentaje, y ustedes, pues 18,000 pesos para una campaña, pues te los gastas en 15 días, ¿no? Viéndolos así muy... Sí, y en gasolina, ¿no? Y en gasolina y tanta, ¿no? Y en las tortas, las gorditas de allá de Colón. Quebrado, por cierto, aquí. Que hay que ir. Pero entonces, esa parte también es donde no hay piso parejo. No hay un piso parejo, y insisto, no es culpa de... Es el mismo sistema, ¿no? Es un sistema que no es de hoy, es decir, es un diseño que también yo celebro que las candidaturas independientes ya sean una realidad, porque no lo eran, pero también creo que es un camino que todavía nos falta mucho transitar. No sé si la generación de la que venga o no sé en cuántas generaciones ya pueda tener una competencia pareja, pero hoy en este momento la verdad es que todavía no lo es, y por un diseño, insisto, de país, no es un diseño local, no es de Querétaro, es de todo el país donde se ha forjado eso a través de los tiempos y se ha ido mejorando. Por cierto, falta camino, es similar al tema de equidad de género, ¿no? Yo creo que la equidad no debería de ser forzada, pero creo que en este momento sí, porque si no, tendríamos los problemas que venían hace muchos años con las famosas Juanitas en aquella época, ¿no? Donde nada más utilizaban y renunciaban para que llegara un hombre. Entonces creo que eso es un gran avance, pero también creo que tenemos que llegar al punto donde los liderazgos pues tengan que ser por mérito propio y no importando una condición de cuotas, ¿no? Pero es un camino que falta mucho y que yo espero, insisto, que las próximas generaciones entiendan lo que estamos haciendo y lo que venimos viendo de las generaciones pasadas, ¿no? Ese es un camino. Ahí va. Oye, y por ejemplo a la gente de Colón, inclusive a tu mismo papá, ¿no le extrañó el hecho de que no te hubieras querido lanzar por el PRI? Que hubiera sido lo natural, ¿no? Sí, bueno, mi papá sigue siendo priista. Dice que está en jubilación, es un priista jubilado. Sí, pero sigues el liderazgo y el como muchos priistas de antaño, pues lo sigue teniendo, ¿no? El liderazgo moral. Sí, bueno, pero también algo que digo en mi generación, la gran diferencia de las generaciones de antes, donde había una línea muy marcada por el PRI principalmente, fue porque era la única forma real de acceder al poder en México, y eso se rompe en los 2000, cuando además en mi generación, pues la única forma era con el PAN realmente, ¿no? Era la única oposición. Era la única oposición y además eran los que ganaban elecciones. Te hablo de mi vida ya adulta, que es del 2000 a la fecha, donde realmente ya veías tú que la competencia ya no era con el PRI, era con el PAN, ¿no? Pero también algo pasa, y lo estamos viendo en el país, es decir, hoy por ejemplo tenemos un presidente de la República que no llega con un partido, llega con un movimiento, que aunque sea un partido en realidad en esencia es un movimiento, ¿no?
Eso empieza a reflejarse en muchos espacios donde también desde hace unos años vimos que la tendencia es más a un tema ideológico, sino a un tema de personas y proyectos. Claro. Ahí fue donde yo decidí participar. Con mi papá, por cierto, he tenido muchos debates de papá-hijo, como todos los papás-hijos tienen, pero al final coincidimos en algún punto. Bueno, para empezar me dijo, te apoyo, eres mi hijo, y la decisión que tomes yo participo. Sí. Pero por otro lado también empezamos a hacer proyectos de personas con ideas, porque además esa era la línea que nosotros veíamos que ya venía marcando, como de no encuentras ese cobijo, esa posible participación en algunos colores, y entonces, bueno, pues lo que puedes hacer es crear pues tu idea y llevarla también a un derecho que tenemos, que es el ser votado, ¿no? Claro. Mediante los procesos. Ajá. Pero realmente fue así, es decir, con mi papá, pues ahora sí que me dijo, bueno, pues tú le entiendes a tu generación y a lo que hoy ves. Claro. Sí, que es totalmente diferente. Y que es muy diferente de la que yo vi en él. Claro. Es decir, acá, pues yo le decía, bueno, pues es que a mí no me gusta lo que están haciendo algunos partidos, no solo uno, todos tienen claroscuros, todos. Claro, claro. Pero yo le decía, bueno, ¿y por qué no ponernos de acuerdo mejor? Pues primero en la sociedad y después llegamos ya donde te dan la oportunidad de llegar, y fue lo que decidimos hacer. No, y sobre todo como tú comentas, ¿no? Que hay gente valiosa en todos lados. Y quizás también está pasando mucho que esas candidaturas se están formando con gente que viene de otros colores, que al final del día quiere el beneficio para su comunidad, y en este caso para un municipio tan importante, que en estos últimos 10 años se ha desarrollado de una forma impresionante y que tiene para más, sí. ¿No? Entonces yo creo que esa parte Colón pues es un punto de la economía queretana hoy día, ¿no? Sí. Por el aeropuerto, por todas las industrias, sobre todo mucha transnacional que se ha venido a ubicar aquí en Querétaro. El gobernador le ha dado ese impulso porque están viendo la fortaleza. Yo inclusive estaba platicando hace tiempo con el ingeniero Nacho Loyola, que le mandamos también un saludo, que él dice que cuando él construyó el aeropuerto, lo tildaba de loco, ¿no? Sí. Decían, es que aquí no hay nada, o sea, estás en medio de la nada, ¿qué vas a obtener, no? Y él decía, bueno, es que Querétaro tiene que crecer. Si nosotros seguimos con el aeropuerto de aquí arribita, no, o sea... Ya no daba. No daba, estaba mal planeado, varios se habían volteado, etcétera, ¿no? Decía, tiene que haber un lugar que sea cerca de la capital, pero al mismo tiempo que esté fuera. Y que toda la gente que esté alrededor sea beneficiada, y es lo que ha venido pasando, ¿no? Él me dice, imagínate, o sea, ¿quién hubiera pensado en el 97? Me decían que estaba loco. Sí. Me dice, y ahora pues todo el mundo dice, oye, es un aeropuerto que todo el tiempo trabaja. Todo el tiempo trabaja, ¿no? Y yo creo que es algo que tenemos que empezar a plasmar. Por eso a veces esta línea que yo he marcado de decir, el proyecto no tiene que ser de un color exclusivamente, tiene que ser de personas y de ideas. Por ejemplo, a mí personalmente yo les decía, bueno, es que me gusta el Querétaro que han forjado los últimos gobernadores. Todos han tenido una línea, sin importar partido, han mantenido una línea de crecimiento donde Querétaro tenía índices asiáticos de crecimiento hasta la pandemia, que bueno, pues esa sí, digo, es decir, no es culpa de ningún gobierno. Claro. Pero la verdad es que esa visión, también creo que tenemos que tener una visión a por lo menos los siguientes 30 años, porque la visión que hoy se tiene, que fue la de hace 20, cuando crece el aeropuerto, ahorita lo que tenemos que empezar, y que también ya es ese camino, es decir, tratemos de dejar de ser manufactureros para ser creativos. Claro. Y esa línea no la puedes trabajar hoy, es decir, tiene que ir con mucho tiempo atrás de planeación, y que realmente Querétaro sí lo ha estado haciendo. Es decir, esa es la parte que a mí me apasiona del Estado, y que hoy también lo platicaba yo, igual como lo dices, hace algunos años con algunos de mis primos. Nosotros subíamos al Cerro de Esperanza, que es donde crecimos, y te sentabas en el cerro y lo único que veías era campo por todos lados. Sí, ganado y campo, ¿no? Para bien y para mal, porque también la industria trae algunos otros retos que hay que superar muy fuertes, y más en nuestra zona. Pero por otro lado, hoy efectivamente ves ya un desarrollo que ha sido generoso al interior. Entonces, esa parte, lo único que se necesitan son gobiernos que empiecen a integrar, ¿no?, a la sociedad con las industrias, que esa es la parte que no han hecho al 100 hoy los gobiernos locales de Colón. Y quienes lo intentamos en su momento, pues chocamos con la visión de los que estaban arriba,
me refiero a la administración municipal, y fue cuando decidimos romper, de decir, oye, pues qué bueno que llegue la industria, qué bueno que vienen para acá, pero si no nos invitas a los colonenses, pues de nada nos sirve. Claro. Y entonces esa es la visión que yo creo que queremos que se mantenga, pero efectivamente el desarrollo de Colón ha sido impresionante. Hicimos algunos estudios, yo personalmente por ahí del 2016, y veíamos el parteaguas. Hay dos, el primero fue en ese momento el aeropuerto, y el segundo fue el anuncio de la Universidad de Arkansas, donde aunque la uni ha estado por pandemias también muy controladita, es decir, no la han dejado de crecer, hermética, más todos los temas que traigan ellos, lo que sí es cierto es que la zona empezó a despuntar de una manera impresionante, ¿no? Claro. Sí, porque aparte es la única universidad americana. Sí. Porque hay universidades como el TEC de Monterrey, la misma UAC, etcétera, que tienen convenios, pero Arkansas es americana, ¿no? Sí, el título es de la English Learning Commission, que al fin y al cabo es la SEP de allá. Sí, claro. Y además le ponen un sello de la SEP donde es válido en México el título, pero en realidad es un mix que no se había visto. Sí. Pero también es parte de esta globalización que yo creo que es positiva siempre y cuando no pierdas tu esencia nacional, ¿no? Que es también esa es una crítica muy dura y que de repente hoy con las pasiones se malentiende, ¿no? Sí, sí. Pero yo creo que la competencia sí debe ser así, porque es eso, la del crear, la de no la del hacer, no la de la maquila, sino la del creemos. Claro. Y ahí es donde vienen los desarrollos de los países importantes. Oye, en esa primera experiencia que tuviste, ¿cómo te fue la votación? Fíjate que nos fue en términos concretos mal porque perdimos, pero muy bien porque al fin y al cabo fuimos un movimiento donde nuestras ideas se colocaron en un segundo lugar de la... No te fue mal. No nos fue mal. Un segundo lugar es que la gente te reconoció, que caminaste, que viste, y como tú dices, venías luchando contra un sistema, ¿no? Entonces también, sin tener dinero, porque realmente lo que tú le habías invertido a comparación de una campaña oficial, pues no es nada, ¿no? No, y fue por decisión propia, ¿eh? Es decir, el no inyectarle dinero, yo les decía que el gran problema no es meterle dinero a una campaña, sino de dónde viene ese dinero, y no importa si viene de tu bolsa o de algún amigo, el problema es que hay que regresarlo en algún punto porque el gran problema, y no de México, de los sistemas democráticos, es que las campañas se ven como inversiones de algún segmento y en algunos otros de supervivencia, es decir, y es un problema del mundo, no es un tema de al final tú ganas, pero es lo que gano, ¿no? Sí, entonces, hoy lo que hemos tratado, o lo que yo intenté en la campaña pasada y que seguramente lo verás en este año, es de decir, oigan, vámonos a ideas y no nos preocupemos por el tiradero de dinero en campaña, preocupémonos por crear las condiciones para que la gente le vaya mejor. Claro. Porque realmente, ahí ganan todos. Porque ahí es donde se puede ganar. Si ahí en fuera los modelos son muy acotados y los haces de la manera tradicional, eso es lo que quisimos romper. Sí. Nosotros hace 2 años empezamos pues a hablar con la verdad en el sentido de las propuestas. Por ejemplo, todas mis propuestas decían qué haríamos, cuándo lo haríamos y con qué lo haríamos. Y yo le decía a la gente, es que si no te dicen esas 3 condiciones, pues nomás te están diciendo mentiras para que les des el voto. Nomás te están prometiendo. Y con la verdad... Que también te voy a decir una cosa, es lo que la gente ya se cansó de las promesas vacías, porque te doy una despensa y votas por mí, pero ¿de qué voy a vivir lo que resta del tiempo, no? Correcto, y con la crueldad que eso implica, porque por ejemplo nosotros nos decían, oye, el problema de salud es gravísimo en Colón, y entonces la fácil es decir, no, es que en cuanto lleguemos a ver un hospital, pero nosotros hicimos cuentas con el presupuesto que dicen que hay en el municipio, es decir, el público, hicimos cuentas de lo que cuesta un hospital, una clínica, ni siquiera un hospital, claro. Y vimos que no alcanza. Entonces nuestra propuesta se centró a atención básica de primera necesidad, primer contacto y canalización inmediata al Estado a través de las jurisdicciones sanitarias. Es decir, vimos que no alcanzaba para prometer algo que sabíamos que era imposible. Y sí había gente que nos decía, es que el de allá me prometió un hospital y usted no. Yo les decía, bueno, es que yo no les vengo a ver la cara, yo les vengo a decir para qué alcanza su dinero, porque también les decíamos, oigan, o quieren que nos alcance, pues aumentemos todos los impuestos para tener más recaudación. No, espérese. Y le digo, bueno, es que tenemos que encontrar ese justo medio de decir que no sea una recaudación más fuerte y menos en épocas de crisis, pero por otro lado también que estén conscientes de que ese dinero no alcanza para todas las necesidades históricas que tiene Colón. Entonces empezamos a diseñar propuestas así,
en sentido de decir, mira, nos alcanza para esto, para esto, para esto, para esto de plano sí, perdón. Para que te prometo, ¿no? Claro. Fíjate que esa parte también de los políticos hoy día, la gente ya no quiere mentiras, ¿no? Yo creo que también ese hartazgo que hay es porque la gente ya se cansó de creer, ¿no? Y los políticos de verdad no se cansan de mentir, ¿no? Es un modelo. Muchos. Y es un modelo, insisto, no de México, es un modelo nacional, internacional, ¿no? Yo te voy a dar, yo te voy a hacer, yo te voy a... Y la gente con esa creencia, si eres del lugar también, dicen, pues yo te conocí desde chiquito, y yo sé, yo conozco a tu familia, y también se hablan mucho de esa parte, ¿no? Sí, y además en el cómo nos hemos comportado. Yo, por ejemplo, les decía, el equipo cuando formamos el proceso pasado, me decían, Polo, es que no le jugamos a ganar, y les dije, no, vamos a jugar a ganar, si no, ¿para qué participo? Claro. Me decía, bueno, pues agarra una plurinominal, que es un modelo legal del sistema que te permite tener representación. Y yo les decía, pero en este mismo modelo democrático de Querétaro y del país, pues ser plurinominal es lo mismo que ir a cobrar realmente sin poder hacer nada, porque eres 1 contra 9. Y yo decía pero igual y estando dentro, pues también tener esa visualización de lo que está pasando dentro de la administración, ¿no? Correcto, pero ahí es donde viene la congruencia de equipo. Okay. Yo les decía, vamos a jugar con las reglas que hoy están escritas, donde el plurinominal es alguien del equipo, pero no yo. Y no yo precisamente para yo no llegar a cobrar y después llegar a decirle al equipo, ¿qué creen? Perdimos, pero yo estoy cobrando, ¿no? Sí, claro. Esa parte es la que a mí me molestaba de qué es lo que veía que pasaba muy seguido. Entonces, hoy nuestro regidor, que efectivamente hoy cobra porque pues está de planta y porque está ahí trabajando y porque, pero no soy yo, ni es de mi familia, ni es nadie cercano. Pero es de tu equipo. Pero es de mi equipo porque las reglas así están. No, pero aparte te dice cómo están las cosas, como esa parte de también, aunque seas oposición, tenemos voz. Tienes voz, aunque te mayoriten una decisión, de todas formas sabes que tú estás haciendo lo correcto. Y ahí se dieron las dos vertientes, ¿no? Por ejemplo, la del no ser yo, es decir, la de hicimos un modelo donde lo más importante no soy yo, claro, son las ideas de un equipo, que también esa es la otra parte de que nos venden superhéroes en las campañas, cuando dicen, espérame, hay que tener administradores con equipos que te ayuden a que organicemos todo. Claro. Y por otro lado, también a pesar de ser 1 contra 9, pues nuestro regidor Manuel, la verdad es que ha tenido unos goles muy buenos. Por ejemplo, el anterior alcalde, hoy presunto, pues realmente había creado una ley mordaza durísima donde no había asuntos generales en una sesión de cabildo, entonces nadie podía participar. Él la rompe a través de una demanda donde la gana, y bueno, ya fue una presión menos de decir, oye, pues es que todas tienen que tener voces. Al fin y al cabo, en Colón más o menos somos 70,000 habitantes, es decir, hay 70,000 cabezas con visiones. Y esa es la parte fundamental de decir, oye, pues tienes que representar a la gran mayoría, pero como nuestros modelos no son de mayorías absolutas, pues las demás voces también tienen que tener una representación ahí, y eso no había. Eso se logró en esta administración siendo oposición. Claro. Y ese fue el trabajo de ellos, es decir, ni siquiera es un tema mío, es un tema colectivo de equipo, donde logramos esos consensos, ¿no? Consensos para ir desatorando cosas que estaban ahí atoradas, ¿no? Oye, pero también te voy a decir una cosa, que yo creo que ese tipo de trabajo que estás tú haciendo, porque tú lo encabezas, tienes un equipo, pero la cabeza eres tú, de escuchar a todos los miembros de tu equipo, de escuchar todas esas opiniones a favor o en contra, porque yo me imagino que los equipos también hay cosas, no tienes la voz cantante, ¿no? Y a veces también uno dice, la estoy regando en esto, o vamos a tomar esa decisión. Es lo que ha funcionado, ¿no? Lo que te ha funcionado estos años, porque te has fortalecido. Sí, y yo les agradezco a ellos porque es un equipo tan plural que para mí ya es un equipo de colonenses, es decir, ya les quitamos las etiquetas porque pues había lógicamente una parte de cuando el movimiento de hace dos años era un movimiento de gente que no tenía colores o que estaba harto de todos, pero también había gente que ya no se sentaba representada por el PRI, por el PAN, por el mismo Morena, por todos los partidos. Éramos, yo les decía, un grupo de locos que queremos cambiar cosas. Sí. Ese equipo ha ido creciendo, donde además hoy estamos empezando a transformar el modelo de lo que hoy teníamos para decir, oigan, es que la solución no soy yo, somos todos. Claro. Y entre más estemos, oye, pero es que fulanito me cae mal, pues sí, pero pues el fulanito que te cae mal también vive en una calle y también tiene problemas en su calle. Claro. Y descubrimos que el día que la bomba de agua falla, pues los dos se quedan sin agua y ese problema es el que resolver. Claro. Empezamos a tener una línea de decir, primero de mi parte es escuchar
porque en escuchar empiezas a oír las opciones y empiezas a tratar de buscar soluciones lo más que puedes y a tu alcance. Sí, claro. Y negociación, ¿no? Interna también. Y negociaciones internas para poder decir, oigan, pues había una frase que nosotros utilizamos hace muchos años, me tocaba dar clases de administración, y yo les decía que hay una frase que dice que en política el que gana ni gana todo y el que pierde no pierde todo, que esa es la parte de encontrar acuerdos. Y aunque se oye muy como de la grilla y de la política, eso aplica en la vida, ¿no? Sí. Es decir, oye, con la pareja, ¿no? Con el esposo, oye, ¿qué vamos a comer hoy? Sí, mi amor, sí, mi amor. Sí, mi amor, y dices, ching, pero quería tacos, y entonces, bueno, tacos, y empiezas con el jaloneo. Esos son acuerdos, al fin y al cabo, ¿no? En la vida, sí. Para todo, es decir, siempre hay para todo. Y cuando se llevan bien es cuando las cosas funcionan, sí. Y cuando truenan es cuando vienen los pleitos, ¿no? Entonces, nosotros en el equipo hemos tratado de sumar, de decir en qué coincidimos y sobre eso mantener una línea de visión y de trabajo de, oigan, bienvenidos los que coinciden con esta línea de que algo tiene que cambiar para bien. Claro. Y el modelo que nosotros estamos proponiendo es un modelo muy social de integración a través de consejos, donde yo les decía, oigan, pues si integramos a la sociedad a todas las tomas, pues las haces parte de la solución en vez de que sean parte del problema. Claro. Hoy el gran problema es que la ciudadanía piensa que la solución la tiene que poner el gobernante solo. Sí. Cuando dices... Bueno, la verdad es que se ha acostumbrado también a eso, ¿no? Y se ha acostumbrado. Y el gobierno de Colón tuvo ese sello, ¿no? Pero platícanos, ¿a ti qué te tocó ver de la administración? Porque te tocó ver la primera administración, la segunda administración, que ahorita está prácticamente con un interinato. ¿Cómo has visto ese cambio de cabeza en el municipio? El Alejandro que llega como que se fue transformando en el pasar de los años. Cuando llega era un chavo que tenía muchas ganas de que cambiara, pero no tenía idea ni el cómo. Ahí porque no era político tampoco. No era político, pero tampoco creo que tenía preparación, es decir, nunca había estado en la administración de forma para entender ni el tema de presupuestos ni el tema de leyes. Se va transformando, me invita a participar, yo duré 8 meses con él hasta que vimos que nuestros caminos eran incompatibles. Él pensaba que era la ley de Herodes, donde modificas ahí los papeles y no pasa nada, ¿no? ¿Tú estabas en qué desarrollo? Yo estaba en desarrollo económico. Una parte importantísima de ese municipio. Y fundamental en ese momento, bueno, y sigue siendo hoy una parte fundamental, sí. Pero por ejemplo yo no logré cuajar varios de las ideas que traemos, precisamente por la visión. Por ejemplo, yo decía, oye, necesitamos una ventanilla única, donde no tengas al ciudadano como pelota de ping pong recorriendo oficinas para que esto funcione. Y sobre todo los que vienen de comunidades. Y efectivamente, porque el gran problema es que Colón tiene dos caras, ¿no? La cara donde hoy te puedo dar 5 nombres que tienen avión y que hoy están en Colón, sí. Pero te puedo dar 5,000 nombres que hoy no van a cenar. Claro. Ese es el problema de Colón, donde tienes que entender esta realidad de que es un mosaico de combinaciones, ¿no? De economías. Claro. Y desgraciadamente la gran mayoría pues sí tiene un problema económico que hay que resolver, o que hay que ayudarles a resolver, porque tampoco soy del día de regalar. Hay que crearles condiciones. Caes en el paternalismo, ¿no? Es correcto, y eso ha hecho mucho daño. Entonces más bien es crear condiciones para que ellos puedan salir en virtud de lo que saben hacer bien. Claro. Pero bueno, esta transición, Alejandro, siento que en algún momento se perdió en el camino por falta de oír a un equipo, además, porque creo que tenía un buen equipo de arranque y al final pues se fue descomponiendo. Algo pasa en la reelección, creo que ahí sí ya se perdió mucho en el camino. Jugó con un aparato en contra de nosotros, con un aparato que tenía que ser el juez, y acabó siendo parte. Claro. Yo les decía que nosotros jugamos una final de un campeonato, pero resulta ser que la cancha, el balón, el árbitro, pues todo era del otro equipo, ¿no? Entonces, pues lógicamente, aunque íbamos goleando, pues al final perdimos. Claro. Es decir, eso fue la parte que yo sí me tocó vivir o sentir con él, independientemente, no soy objetivo tampoco al ser una parte que lo vivió, pero tratando de serlo, en mi visión es que algo se perdió ahí, cometió errores de los que no puedes cometer porque hay leyes que marcan, que son lo que hoy lo tienen enfrentando un proceso muy complejo, que no se le decía a nadie, además, y más por la familia, pero la verdad es que esta parte yo siento que ahí fue donde él algo le pasó, que perdió el camino.
Por otro lado, la transición del gobierno, pues me queda claro que es una transición para contener un daño que estaba hecho en términos de gobernabilidad, en términos de sobrevivir lo que le quedaba a la administración, porque no es un tema sencillo, es decir... Vas a entregar y aparte recibes, y no es tan poquito tiempo. No, fue más de un año, sí. Sí, fue como año, 3 meses, algo así, o sea, sí fue un periodo muy grande el que le tocó a un interino, sí, que además sin tener la certeza de que él es el que acabe, le empezaron a reventar todas las situaciones que venían arrastrando, porque por ejemplo las cuentas públicas están llegando o van a llegar. Predial. Ahorita el tema del predial, sí, claro, la pandemia, que además ya era un tema muy complejo en esta transición. Yo creo que sí es algo que Colón está viviendo para mal, y no por la culpa del interino, es decir, yo al contrario, mis respetos para lo que hoy está haciendo, tratando de hacer. Pero la verdad es que fue un modelo que rebasó a todos los gobiernos del mundo, sí, y en Colón, muy además, por este cambio inesperado, creo que sí es un tema muy difícil. Yo creo que la chamba que hoy tienen es la de contener realmente las broncas que se veían ya se veía la ola, ya les cayó la ola. Claro. Ahorita el tema es tratar de componer lo que viene. No, pero aparte, ¿sabes qué? Que les cayó, esta misma pandemia vino a arruinar cosas que mantenían la economía de Colón, como las fiestas, la feria, que es donde más dinero le entraba al municipio, ¿no? Cierto. Las visitas de la gente a la basílica, que también las peregrinaciones, todo lo que realmente, el turismo religioso que tiene Colón, que es tan importante, sí, y que es parte fundamental de su economía local. Se vio... Está mermado, y no solo por la fiesta grande de Soriano y la pequeña de septiembre, sino estas 2 semanas le daban la economía prácticamente de todo el año a muchas familias. Semana Santa también. Semana Santa, pero no solo es esa. Hoy, por ejemplo, el gran daño que tenemos es que incluso cuando tú ves resentida la economía de los taxistas, y de los comerciantes, de las gorditas y de todos los proveedores de comida, cuando esos dos los ves tocados es que algo hay muy grave, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que hoy se está viviendo? Sí. Entonces no solo fueron las fiestas, es el día a día. El tener que cerrar temprano y por las normas de los escenarios que vivimos, donde además dices, bueno, es que o sí es la vida la que está en juego, pero también la comida de ese día, sí, es un tema muy complejo que se le fue de las manos al mundo. Sí. En Colón, la verdad es que la ruta que se veía ya venir ya estaba mal, porque no, el problema de la administración es que no tenía un rumbo de hacia dónde iban a entregar Colón. Yo les decía que la visión que tienes que tener es, desde el día 1 que llegas sabes que te vas a ir. Claro. Entonces cuando te vayas a los siguientes 3 años, que termina el trienio, ¿dónde tienes que poner todo? Es decir, ¿cómo quieres que te recuerden? Claro. ¿Cómo quieres que te recuerden? No. Claro. Y eso yo creo que es un rumbo que se perdió, porque en algún momento la administración pensaba que iban a estar siempre. Y eso es algo que no puedes hacer. Entonces, porque si piensas que va a estar siempre, no te preocupa el rumbo porque vas a estar ahí. Claro. Es el gran pecado del político. Es el gran pecado del político, pensar que somos eternos. Cuando no es cierto. Entonces, la visión es ahí. Cuando tú lees el plan de desarrollo que ellos presentaron, sí, pues ves que fue un tache, porque en realidad el Colón de hoy está peor que el Colón de hace 6 años en términos macros económicos, es decir, y sociales. Hoy se habla de seguridad, cuando hace 6 años no era el tema. Hoy se habla de salud, cuando hace 6 años sí era el tema, pero se sigue hablando. Sí. Cuando el tema de turismo se veía bien, y sin embargo han sido solo chispazos, los mismos que también nosotros provocamos, pero son chispazos, al fin y al cabo no ha sido todavía ese brinco para hacer un destino, ¿no? Claro. Entonces cuando ves que efectivamente todas las líneas se dedicaron a contener más bien un tema social de amigos, de un grupo, pues el gran problema es que hoy está este daño, que hoy tenemos que, por eso insisto, de que hoy tenemos que volver a integrar a todos y decir, oigan, aquí no hay pleitos personales contra nadie. Claro. Lo que los venimos a invitar es a que nos ayuden a sumar, porque hoy lo que está en juego, a diferencia de la campaña del 18, la del 21, el gran enemigo a vencer ya no solo es la corrupción, la inseguridad y la salud. El primer tema es la salud, pero a través de la pandemia, y la economía. Esos dos van a ser los ejes reales. Sí, ¿cómo vas a echar a andar el municipio de nuevo? Porque también regalando despensas y jitomates, pues no le resuelves a la gente nada. Resuelves el mediodía, ni siquiera el día. Sí. Nosotros a través de una fundación que nos ayuda, por ejemplo, hemos repartido jitomate, tomates, pero sabemos que eso ni siquiera es ayuda, porque ni siquiera es para la salsa, hombre. Sí, no, ni siquiera es la comida. Para molcajetear. Pero es tratar de ayudar de una manera, pero sabemos que esa no es la solución, sabemos que esa es una primera contención de ahí.
Conseguimos a través de las mismas fundaciones apoyos de despensa. Es apoyo, no es gratis, y también resuelves el tema de un ahorrito momentáneo, ni siquiera no son soluciones definitivas, y lo que tienes que hacer es volver a activar que ingresen ellos a través de su trabajo economías. Ese es el punto que hay que empezar a buscar el cómo, y ese va a ser el tema muy difícil, porque en el 21, insisto, en vez de estar pensando en los pecados de mi vida, suponiendo que van a atacar a todo el mundo que llega así, deberíamos estar todos pensando en, oigan, ¿cómo activamos Colón? Esa es la parte que yo creo que debería centrarse en el 21. Quienes no lo ven así, me queda claro que no han entendido que el rival hoy es la pandemia. No, y sobre todo es una cosa, el gobierno no estamos en ese semáforo rojo, precisamente que estuvimos al principio de la pandemia, porque lo que quiere el gobernador es que se reactive la economía. Correcto. O que se mantenga activada. Lo único que te dicen es, usa tu cubrebocas, lávate las manos, pero desafortunadamente la gente que va a los lugares es la que está afectando esa parte. Correcto. ¿No? ¿Por qué? Porque esto es una cuestión ciudadana, Pablo. Yo creo que también, igual que tu campaña es ciudadana, la gente tiene que concientizarse, y ahorita te toca una parte muy difícil, porque precisamente platicábamos también de eso, que muchas de las campañas van a ser virtuales, pero tú sabes, tú conoces tu municipio, que hay lugares donde tienes que ir tú o los demás candidatos tienen que hacer una cuestión presencial en un lugar para que te vean, para que te escuchen, para que tú los escuches, y va a ser una parte bien compleja de estas campañas del 21, ¿no? Sí, yo creo que tenemos que autocensurarnos todos. Yo les decía, lo platicábamos fuera del aire, en el sentido de que, por ejemplo, en la familia enfrentamos un caso cercano de COVID, y eso implicó que, aunque me hice la prueba a los 2 días, que era cuando ya podía ver si traía y salí negativo, aún así, pues el 24 no nos juntamos con nadie. Es decir, fue solamente... Fue una noche normal, bueno, una noche de reflexión, porque además sí hubo esa parte que acostumbramos en la familia. Pero igual, ¿no? La del primero lo mismo, es decir, fue un tema de que teníamos muchas ganas, porque los has visto. Quieres ver familia, claro, y los ves, o los ves de con mucha distancia, no hay ese abrazo. Por el Zoom. Sí, por el WhatsApp y por estas herramientas. Pero efectivamente la autocensura tiene que ser de uno mismo, ¿no? Entonces, yo creo que los esfuerzos del gobierno, a mí me gusta el modelo de que no han bloqueado, es decir, que no hemos caído otra vez en una cuarentena como se vivió en abril, pero también creo que la autocensura es la que debería de estar marcando. Yo, por ejemplo, digo, no puedes no salir a comprar cosas, ya sea al mercado o a los supermercados o a las tiendas. Pues lo que hacemos es que cuando te acercas a una y ves fila, dices, pues no vengo, me voy. Sí, claro. Entonces uno tiene que tratar de buscar esos modelos de decir, oye, ¿cómo logramos el convivir sin ser bola, ¿no? Nosotros sí, en las actuaciones hemos diseñado los mismos protocolos de gobierno del Estado, es decir, los adoptamos porque es la obligación, pero le agregamos de nuestra cosecha los que consideramos que también ayudan, ¿no? Por ejemplo, nosotros no hacemos ninguna reunión con más de 20, pero además en aire libre, y además con tapabocas, con control de temperatura, los mismos protocolos que le pide el negocio, y la otra es que disminuimos a lo mínimo. También descubrimos que el Zoom en Colón sí funciona. No en todas las comunidades, como lo decías, pero sí vimos que hay muchas donde sí se puede transitar a la herramienta tecnológica, ¿no? Entonces, y eso también es una chulada, porque también eliminas costos de transporte, eliminas tiempos, y acaba siendo más productivo, que yo creo que es de lo poco positivo que le vamos a sacar a la pandemia, ¿no? Bueno, es que aquí va a ser más parejas las campañas, ¿no? Van a hacer que sean relativamente más parejas, porque por lo mismo, o sea, si yo salgo, voy a salir con estas medidas, no voy a tener que estar desperdiciando en publicidad, por ejemplo, o voy a utilizar la poca publicidad que tenga en ciertos lugares que sí sean estratégicos. Entonces todo esto va a venir también a ayudar en la cuestión del costo-beneficio, ¿no? Y ojalá cambien los modelos. Yo les decía que las campañas deben ser más baratas. Nosotros la vamos a hacer así, no importando al final los amigos que nos ayuden en nuestros frentes de partidos de una candidatura común que estamos hoy construyendo. Pero la realidad es que sí tienen que ser más baratas si queremos que cambien las cosas. Si no, vamos a seguir igual, y en 3 años nos podemos volver a ver y podemos volver a criticar de que nada ha cambiado. Tienes que pasar por ti, ¿no? Tienes que ser tú mismo el que digas. Yo les decía que yo decidí participar hace 2 años cuando los que estaban, ninguno me representaba. Yo dije, oigan, ¿y por qué no hacemos una donde se maneje la verdad? Y un modelo muy cruel, pero un modelo muy real.
Y la verdad es que también en nuestra primera reunión hace 3 años éramos 6 personas que dijimos, oigan, ¿podemos? Y los 6 concluimos en que, oigan, pues vamos a aventarnos, pero estamos locos, porque el modelo no se puede cambiar de la noche a la mañana. Hoy seguimos pensando en que no se puede cambiar de la noche a la mañana, pero ya no somos 6 locos, ahora somos por lo menos 2000 locos en Colón, que somos la esencia y la base de un equipo que la intención es impactar a 20,000 habitantes, que sí comparten de que algo tiene que cambiar, pero nos tienen que decir desde antes el qué va a cambiar. Claro. Porque no es solo un cambio de personas, es un cambio de cómo se gobierna hoy. Sí, de actitud y de todo. De proyecto, de actitud. Y también es una cosa que lo que ha funcionado, que tampoco no pasa, desafortunadamente, es que hay modelos o programas que son muy buenos y llega el siguiente gobierno y los corta, ¿no? Correcto. Como si fuera hierba mala. Oye, si hay algún programa, algún proyecto que sea viable y que se le pueda dar seguimiento, pues se le da, ¿no? Cierto. O sea, si es una fórmula, algún programa social, algún programa económico que realmente funcionó, ¿por qué no darle continuidad? Claro, por ejemplo, en Colón nosotros, hoy mi visión es darle continuidad a un proyecto que lleva desde el 2000, que es el Río Colón. Sí. Y entonces, qué bonito quedó, por cierto. Y para mí y está abandonado, tiene 3 años en que no lo podan el pasto ni siquiera. Desde que lo inauguraron prácticamente. Que coincidió con el cambio de administración, y les llegó esto, el celo de no, es que esto lo hizo el otro. Cuando la verdad es que dices, oye, espérame, esto lleva 3 presidentes trabajando, 4, pues lo que hay que hacer es continuarle, porque el modelo de 30 años implica que tú en 3 no vas a acabar. Yo sí le reconozco a esta administración que por lo menos continuaron con las campañas que nosotros dejamos en turismo, la de Descubre Colón, el tranvía, la ruta cristera. También hoy celebro que hayan hecho festivales que han incentivado la economía, que hoy están suspendidos lógicamente, pero esa transición yo la veo como positivo. Y es lo que tienes que continuar, ¿no? Decirles, oigan, pues tenemos que rescatar lo bueno, y no solo de esta, de todas las administraciones habidas y por haber, y de otros lados. Municipios, claro, no nada más es que sabes que la gente también llega y se hace muy territorial, ¿no? Sí. Entonces, esto es mío, y si funciona en Tequis o funciona en Tolima, otra cosa a mí no me interesa, aquí somos diferentes, y yo creo que lo que puedes, como tú dices, tropicalizar, inclusive de otros estados, pues que sea para bien. Es para sumar, ¿no? Al final del día es para beneficio de la gente, ¿no? Sí, es el caso de las gorditas de maíz quebrado. Nacen en Colón, pero Bernal las explota comercialmente también. Como si fueran de ellos. La gente que no sabe piensa que las gorditas son y la verdad es que la idea tampoco es pegarle a Bernal, al contrario, más bien es aprovechar los más de 9,000 visitantes que tiene Bernal en un fin de semana, o bueno, hasta antes de la pandemia. Sí. Y aprovecharlos y decir, oigan, pues de ahí aunque sea un porcentaje conozcan Colón, ahí la idea pues es también empezar a convertirle a Bernal, pero en condiciones de suma de un territorio, es decir, de un círculo virtuoso que tenemos con los vecinos turísticos, caso de Bernal, caso de la zona de viñedos entre Ezequiel y llegando a Tequisquiapan, donde somos toda esta franja, y un poquito más lejos está Cadereyta, que también es pueblo mágico. Entonces, este corredor turístico, por ejemplo, es fortalecerlo sin pegarles, al contrario, es sumando, de decir, oigan, pues si ya te aburriste de Colón, ahora vete acá un ratito a Bernal, o si ya te aburriste de Bernal, vete a Colón. Esa es la parte donde tenemos que aprovechar todas las experiencias, y como es el turismo, pues en todas las áreas, ¿no? Claro. No, y sabes que sobre todo yo creo que este gobierno, este sexenio que ya va terminando, cosa que yo pude observar de cerca, y yo creo que también, fue un gobierno muy parejo. Sí. O sea, apoyó a los 18 municipios, fueran o no del color del gobierno en turno, se apoyó, ¿no? El secretario de Turismo, Hugo Burgos, que le mandamos un gran saludo, apoyó por parejo, ¿no? Por orden del gobernador. Entonces, no era lo que había sufrido el sexenio anterior, si no eras del color, si era muy marcado, muy castigado los partidos de oposición, los gobiernos opositores. Y yo creo que es lo injusto, ¿no? Porque como tú dices, tú vas a ganar, y viene uno de rojo, otro del morado, otro del azul, pero se sientan, trabajan en esa parte turística donde todos son beneficiados, porque al final del día el beneficio es para el Estado. Cierto. ¿No? Y cada municipio pues va a ver su derrama económica reflejada en eso, porque si ganan, no ganan todos. Cierto. ¿No? No es de, esto es para mí y punto, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser un reto, porque también acuérdate que viene cambio no solamente de alcaldías, diputaciones federales, locales, gobernador, y va a ser volver a empezar porque es un equipo nuevo, ¿no? Oye, Polo, voy a hacer, ya es la última parte de la entrevista, voy a hacerte un quiz list, una lista
de 10 palabras y tú me vas a decir lo primero que se te venga a la mente. Ok. ¿Sale? Querétaro. Futuro. Colón. Progreso. Oposición. Amistad. 2021. Oportunidad. Polo Bárcenas. Retos. PAN. Amigos. PRI. Pasado. Morena. Pasado. Partidos independientes. Muy futuro. Candidaturas ciudadanas. Presente. ¿Algo más que nos quieras decir, Polo? ¿Cómo te puede encontrar la gente? Me pueden encontrar en Facebook, estoy como Polo Bárcenas Hernández, la página de fan, que ese es como el medio más para mí. Estoy en Twitter como Polo Cro, Cro como Querétaro abreviado, estoy en Instagram igual como Polo Cro, esa es la forma más fácil de contacto. Tú estás ya próximo para los registros, ahorita que se están haciendo los registros de los partidos. A ustedes, a los candidatos independientes, ¿cuándo les toca su registro? Fíjate que, bueno, comentarte, decidimos no ser independientes. De hecho, el registro ya se cerró en octubre del año pasado. Okay. Decidí no participar por esa vía. Hoy soy de la idea de que la independencia implicaba ir en contra prácticamente de todas las opciones que hoy estaban, del sistema y de todas las fuerzas. Sí. Hoy descubrí, porque en estos 2 años platiqué con prácticamente todas las fuerzas y descubrí que hay muchas ideas en común, muchas cosas que no me gustan, pero otras que también celebro. Y entonces hoy lo que yo les pedí a todos, porque muchos me decían, vente para acá, vente para acá, vente para acá. Hoy lo que sí es que les hemos pedido y hemos platicado con la mayoría de fuerzas, y entonces estamos haciendo una candidatura común en torno a las ideas del equipo que nosotros tenemos. Okay. El día de ayer nos registramos con Querétaro Independiente, Okay. que es una de los partidos que nos dijo, nos gusta tu propuesta, no choca con los estatutos que ellos tienen de su partido, Okay. y entonces encontramos ya ese punto de avance, es decir, ¿qué nos une, no qué nos divide? Sí, claro. Lo más seguro es que en estos días estaremos con otros partidos. La intención es, yo invité a todos, los que coinciden con nuestra visión. Muchos ya se me descartaron, ¿no? Por ejemplo, ¿es una candidatura común o vas enarbolando una marca? Es una candidatura común donde van a venir las marcas, pero realmente nuestra propuesta es este empate de ideologías de ellos con nuestra ideología propia del equipo. Sí, claro. Esa es la común, donde por ejemplo podríamos tener una mezcla de izquierda y de derecha al mismo tiempo, sin que los partidos vayan entre sí con ellos, sino con nosotros en qué coincidimos. Yo por ejemplo les decía, yo soy izquierda de arranque, es decir, yo creo que el arranque tiene que ser parejo para todos, porque hoy veo una desigualdad brutal entre los niños hasta el nivel secundaria y prepa, donde mientras algunos, caso de Colón, no tienen ni siquiera un baño decente, pues aquí en Querétaro pues están donde están aprendiendo 3 idiomas, ¿no? Entonces de ahí el arranque no es parejo. Escuelas con ALDER, todas escuelas públicas con ALDER. Y dices, qué bueno quienes tenemos la oportunidad de mandar a nuestros hijos ahí, pero qué malo a los que no tienen la oportunidad de mandar a sus hijos ahí. Ese es el arranque donde yo soy de izquierda. Pero a partir de que termine la educación inicial soy muy de derecha y decir, a ver, espérame, ya acabaste y ya ahora sí compite en la visión. Yo les decía, a ver, si quieres estar en tu casa rascándote, adelante, pero no le pidas al gobierno que te salve. Y hay oportunidades afuera y que para las todos. Oportunidades, al fin y al cabo, con este arranque parejo, podrían ser para todos. Esa es la diferencia de lo que yo veo. Entonces, por eso insisto en que hoy a lo mejor en los partidos que nos ayuden en esta candidatura común, pues veremos algunos más cargados a la derecha, otros más cargados a la izquierda, pero todos coincidimos en algo y ahí es donde hemos encontrado una plataforma común. Hoy en este momento, con el registro fue de Querétaro, próximos días serán los demás. Todavía no me atrevo a decirte quiénes son porque hoy todavía hay mesas de, oye, ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves? Sí, de negociación, ¿no? Que también es muy normal en la política. De negociación hasta ver hasta dónde pueden caber con nosotros o nosotros caber con ellos, ¿no? Lo que pasa es que te pregunto esto porque mucha gente, sobre todo la gente que no tiene la capacidad de leer y escribir, que pasa mucho en las comunidades, se va mucho por la foto, ¿no? Que eso ha venido también a beneficiar en las campañas. Entonces a veces la gente se confunde. A mí me tocó ver gente muy confundida de la elección pasada, por el PRI por acá y luego Morena por acá. Entonces esa parte
yo creo que la gente sí tiene que estar informada porque es la que va a ir a votar el día de hoy por ti. Sí, funcionan es decir, el problema de la confusión va en bloques. Sí, claro. Usualmente para el municipio no hay problema porque es el contacto directo de un gobierno con la ciudadanía. Sí, pero ves que nos van a dar muchas boletas. Los diputados es un tema complejo, el federal ni se diga. Y en esta yo creo que el gobernador también es alguien tan cercano, la figura, que lo más seguro es que sí vaya en línea un poco en ese sentido. El tema es eso, también buscar el cómo coincides, ¿no? Por ejemplo, nosotros también en un análisis muy frío, sincero, hoy con el que yo empaté y con el que sí encontré una similitud de ideas, fue con el senador Mauricio Curi, que es una de las posibles opciones del PAN. Digo, no sé si acabe registrando, no sé si el PAN tenga alguien más, pero por lo menos es con el que yo me gustó la línea y que creo que se va a registrar para ese fin. Desconozco al final los tiempos del candidato a gobernador y de los partidos, pero por ejemplo de todos los que yo vi en su momento, de esa baraja de opciones con los que sí platiqué con la mayoría, es con el que más me gustó a mí, el modelo de Querétaro que le conviene a Colón. Entonces por eso... Más él por ser empresario, ¿no? Esa visión... no me gustaría decir similares porque me encantaría tener un nivel de conocimiento como el de él, pero sí veo esta línea que es muy interesante de generar calidad de vida a través del desarrollo, no del gobierno, sino de los pequeños negocios y de los grandes negocios, es decir, buscar esa línea muy horizontal de desarrollo económico parejo donde se creen las condiciones. Y esa es la parte que me gustó de él. Con los demás coinciden algunas cositas, pero al final incluso muchos ya no van a llegar incluso a los registros, porque muchos seguramente ya en el camino se quedaron. Pero bueno, también esperando que si él esa línea es la que a mí me gustó y con él empezamos a platicar de ella. Pues necesitamos hacer cosas en Colón, consolidar y otras corregir además, porque ese es el tema que se ha buscado, ¿no? Entonces, pues hoy estamos en esta espera de ver cómo van los tiempos, porque además cada partido tiene sus tiempos. Sí, claro. Algunos... Sí, pero están entre enero y febrero, no pasas ya estamos en esta etapa. Ya están en arranque, ¿no? Yo espero que por lo menos 3 partidos nos apoyen para un tema de una candidatura común, que no es una alianza, es una candidatura común donde la plataforma ideológica será la nuestra, junto con los matices de los partidos que nos ayuden, y espero que en esta combinación se den... ¿Qué es lo que tú dices, no? Que han tenido similitudes con tu proyecto, o tú con el de ellos, y es donde empatas, ¿no? Es correcto. Donde llegas a ese acuerdo político, ¿no? Es correcto, entonces nos van a ver, ahora yo les decía, pues también estamos jugando a un sistema que está diseñado así, es decir, las reglas son muy claras y son así. No, y yo creo que ustedes lo entendieron, ¿no? Como equipo, tú lo entendiste como político, que solo pues no ibas a llegar también a ningún lado, y te iba a pasar como pasó en Tolimán, la vez pasada, que creo que hubieron 15 candidatos ciudadanos. Y pues no, pues obviamente que ya no es esa figura, ¿no? Ya no está listo el país todavía para ese tipo de... No estamos como sociedad todavía listos porque sí necesitamos irnos juntos. Ese es el problema que todavía hoy no entendemos, que solamente la unión hace la fuerza. Hoy, por ejemplo, también en Colón éramos 13 candidatos en la pasada, por lo menos 4 ya están en este equipo y son pieza fundamental de 4 ex candidatos que hoy estamos ya construyendo un proyecto en común. Entonces, esa es la gran diferencia de lo que entendimos, porque sí hubo un momento que dijimos, oigan, la regamos nosotros, porque nunca platicamos realmente y nos consideramos adversarios, nunca enemigos, pero sí adversarios cuando en realidad compartíamos muchas de las ideas. Y hoy eso sí es lo que hicimos. Hoy lo mismo lo queremos hacer pues con los partidos para decir, oye, pues si en tus estatutos y tu línea dice que es así, oye, pues cabemos juntos. Todos ya no estamos en ese tema. Qué bueno. Y yo espero que lleguemos a buen puerto para ya arrancar, como para ya arrancar este proceso, ¿no? Bueno, el proceso ya arrancó, no, ahora nosotros... Ustedes ya como... Esperamos los tiempos, todavía no son tiempos. Claro, me da mucho gusto, Pablo, pues te agradecemos mucho que nos hayas recibido. Si gracias. ahí te andas, corre, que ya te vas a lo que tienes que hacer. Cuídate mucho, por favor, y toda la gente de Colón también, que se cuide mucho, que sepan que va a seguir esto y que posiblemente la elección sea bajo esta figura también de la pandemia. Muchísimas gracias, Betty, pues un gusto. Cuídate mucho. Gracias. Amigas y amigos, hemos llegado al final de su programa Frente al Espejo. Yo soy su amiga Betty Aguilera. Ya saben, buscarnos en Facebook Live como Frente al Espejo, Instagram también, Twitter, y nos vemos la semana entrante. Gracias.